Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos unimos a los aplausos que van dirigidos a todos los profesionales que están garantizando los servicios esenciales a la población. Y especialmente a vosotros, los profesionales sanitarios, que estáis haciendo frente a una epidemia tan devastadora como la del COVID-19 en primera línea, trabajando sin descanso y sacando lo mejor de vosotros mismos, con pacientes, profesional y humanamente. Desde la Asociación Española de Pediatría queremos transmitiros nuestro agradecimiento y un mensaje de ánimo de que entre todos vamos a superar esta grave situación en la que nos encontramos. Bueno, pues vamos a tener unas presentaciones que yo creo que nos van a actualizar en el tema de la epidemia, porque necesitamos conocer más de un virus tan devastador como el que tenemos y conocer las peculiaridades de la enfermedad en el niño. Los niños, como saben, pues suponen una pequeña proporción de todos los casos diagnosticados y confirmados de COVID, pero efectivamente en los niños, aunque la gravedad es menor en algunos casos, la gravedad puede ser importante, particularmente en algunos grupos de riesgos y quizás en determinados grupos de edad, como luego nos van a comentar los ponentes. Y lo que es importante también es conocer que los niños, aunque sean asintomáticos o poco sintomáticos, pueden transmitir la enfermedad. Son transmisores y puede tener unas consecuencias devastadoras en los familiares, sobre todo en las personas mayores y que tienen factores de riesgo. Por ello es fundamental aumentar nuestro conocimiento en la clínica, prevención y tratamiento del COVID-19. Para ello tenemos a tres ponentes excepcionales que conocen muy bien el tema dentro de la limitación que tenemos en el tiempo y en la experiencia, pero los tres están en hospitales donde han tenido casos, algunos de ellos muy graves, y nos van a ilustrar y van a responder a todas las preguntas que les hagamos en el tiempo limitado que tenemos. Para las preguntas es importante, ya lo indico, que indiquéis a qué ponente va dirigida. Luego intentaremos agruparlas todas y contestar en el espacio de tiempo que tenemos. Bueno, pues con esto, con esta breve introducción, yo me presento, yo soy José Tomás Ramos, soy pediatra del Hospital Clínico, soy presidente de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y voy a moderar esta mesa y para ello voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, la doctora Cristina Calvo, que es la portavoz de la Asociación Española de Pediatría para el COVID pediátrico, es miembro de la Sociedad de Infectología Pediátrica y es una persona tremendamente activa que está dirigiendo la gran cantidad de protocolos que se están desarrollando y actualizando continuamente y nos va a hablar de cómo actuar frente al COVID-19 en la población pediátrica. Posteriormente, el doctor José Luis Vázquez, que es jefe de la UCI pediátrica del Hospital Ramón y Cajal, nos va a contar también su experiencia personal de cómo es el manejo del paciente grave pediátrico. Y por último, la doctora María de Ciano Vivas, que es jefe de sección de urgencias pediátricas del Hospital La Paz, que desde luego hoy es el hospital que más experiencia tiene de España, sin lugar a dudas, en la infección pediátrica, nos va a comentar cómo organizar una urgencia pediátrica. Y sin más, quiero dejar ya el turno de palabras y simplemente un recuerdo a los profesionales que están enfermos en este momento o que están en riesgo de estarlo, entre ellos el doctor Roy Piñero, que tenía que moderar esta mesa y que bueno, yo estoy sustituyendo. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y doy la palabra a la doctora Cristina Calvo. Cristina, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer también a todos los que se han conectado a esta conferencia y, por supuesto, a la Asociación Española de Pediatría por la oportunidad que nos da de compartir con todos nuestra experiencia y lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de las semanas que llevamos con la pandemia. En primer lugar, quería contar un poco cómo es la infección COVID-19 en la población pediátrica. Los niños sabemos que se infectan en una proporción pequeña de casos, si me pasáis la próxima diapositiva, aproximadamente son un 1% del total de casos diagnosticados. Estos eran los datos que teníamos procedentes de China y en las primeras semanas que hicimos recuento aquí de los casos que íbamos diagnosticando, aproximadamente teníamos también este porcentaje, alrededor del 1% de los casos son pediátricos. El cuadro clínico que tienen los niños, la inmensa mayoría es un cuadro clínico muy leve, un cuadro catarral de vías respiratorias altas, en ocasiones acompañada de fiebre, aunque en algunos casos pueden ser más sintomáticos, pueden tener tos, pueden tener dolor de garganta
y pueden tener un cuadro de dificultad respiratoria que puede ir desde un cuadro leve hasta ser un cuadro muy grave, con una neumonía grave, incluso con un cuadro de shock o sepsis. Si me pasáis la siguiente. ¿A quién deberíamos hacer el test o a qué pacientes deberíamos estudiar? En áreas de transmisión comunitaria intensa, como la que tenemos ahora mismo en España, consideramos que deberíamos hacer el test a aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios compatibles y factores de riesgo. También deberíamos hacerlo a aquellos niños que tienen fiebre o una clínica respiratoria y que van a precisar ingreso hospitalario por su cuadro clínico. También recomendamos que se debe estudiar a aquellos niños que tengan una evidencia radiológica de neumonía, aunque estén bien y consideremos que pueden ser de manejo ambulatorio, porque los niños con neumonía van a requerir un seguimiento estrecho, aun en el caso de que puedan estar bien y pudiéramos mandarlos a domicilio. Y a los neonatos con fiebre, porque nos parece que son un grupo siempre de alto riesgo. Si me pasáis la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo en los que nos tenemos que plantear hacer un test para detectar si tienen la infección por SARS-CoV-2? Pues esos grupos de riesgo son los inmunodeprimidos, aunque tenemos que decir que los inmunodeprimidos que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que han tenido una evolución bastante buena, pero es importante conocer si tienen la enfermedad porque vamos a indicar un seguimiento especial y probablemente un tratamiento también, aunque se pudieran ir a domicilio. Los cardiópatas son un grupo de riesgo también muy importante en adultos y también lo pueden ser en niños y por lo tanto también recomendamos que se les haga el test y se estudie si tienen o no la infección. Y también todos aquellos niños que tengan una patología respiratoria crónica, neumopatías intersticiales, prematuros con displasia broncopulmonar. En asmáticos no es necesario, salvo que tengan un asma de difícil control. Vamos, no es que no sea necesario, es que no se considera un grupo de riesgo. Y luego hay otros muchos grupos que pueden entrar, niños con patología metabólica, niños con anemias drepanocíticas, diabéticos con mal control de sus glucemias. Todos esos son cuadros en los que hay que prestar una especial atención y en los que deberíamos conocer al menos si tienen o no la infección cuando tengan una sintomatología respiratoria. Pasáis la siguiente, por favor. ¿Y a qué niños vamos a plantearnos ingresar? Bueno, en los niños menores de 1 mes, por la edad, consideramos que todos aquellos que tengan una infección por SARS-CoV-2 deberían ingresar. Es muy importante hacer destacar que siempre en un niño con fiebre sin foco, tanto en menor de 1 mes como en mayor de un mes y menor de 1 año, tenemos que descartar otras posibles causas porque puede ocurrir que haya coinfecciones. Son frecuentes las coinfecciones en niños, pueden tener una infección por coronavirus y además una infección de orina, por lo cual hay que estudiarles siempre, como hemos hecho toda la vida, y descartar otras patologías. En menores de 1 año no consideramos que por la edad solo sea un criterio de ingreso, pero hay que tener en cuenta que los niños menores de 1 año son uno de los grupos donde se ha detectado mayor gravedad, por lo cual se ingresarán dependiendo de su cuadro clínico, pero hay que tener especial cuidado en este grupo de edad. Por supuesto, en los grupos de riesgo hay que plantearse si es necesario o no ingresarlos en función del cuadro clínico. Y luego las otras recomendaciones son bastante de sentido común. Siempre que un niño tenga hipoxia y necesite oxígeno, evidentemente va a ingresar en esta circunstancia y en cualquier otra. Igualmente que si tiene mal estado general, un niño que no tolera, un niño que tiene un episodio de apnea, esos en estas circunstancias y en cualquier otra. Y un grupo que merece interés son los niños que tienen neumonías. Neumonías de aspecto viral, sobre todo si son bilaterales, si tienen fiebre persistente. Y si hacemos una analítica, que es recomendable, y nos encontramos con datos de linfopenia, creo que estos niños deben ingresar aunque estén con buen estado general, o al menos tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de estos pacientes porque se ha visto que la linfopenia es un factor de riesgo de mal pronóstico. ¿Me pasáis la siguiente? ¿Y a quién vamos a tratar? Lo primero que hay que decir es que no hay ningún tratamiento que tenga eficacia probada. Hoy por hoy estamos haciendo tratamientos empíricos, pero no hay ensayos clínicos de verdadera eficacia. Desde luego en niños no hay ninguno.
En adultos empiezan a salir artículos con algunos ensayos clínicos, pero en niños no hay ninguno. Y de todas maneras, aun con lo que hay publicado en adultos, no hay ningún tratamiento que verdaderamente se considere de eficacia probada. Contando con esto, trataríamos a pacientes que se hospitalizan con clínica respiratoria y a pacientes con grupos de riesgo, los grupos de riesgo que hemos comentado. ¿Y con qué los vamos a tratar? Bueno, pues con los datos disponibles y la evidencia disponible, que probablemente va a cambiar en los próximos meses porque se está haciendo muchísima investigación al respecto, pues el fármaco que hoy por hoy parece que tiene el mejor perfil y que al menos ha demostrado que in vitro disminuye la carga viral es la hidroxicloroquina. Las dosis de hidroxicloroquina están en los protocolos, se han actualizado recientemente, se plantea dar una dosis de carga para conseguir tener una eficacia rápida y conseguir unos buenos niveles pronto y bueno, están accesibles en todos los protocolos que están publicados tanto en la AEP como en el Ministerio como en diferentes fuentes. El antiviral lopinavir-ritonavir hoy en día está propuesto únicamente para los primeros días porque los antivirales, su mayor eficacia siempre está en las primeras etapas de la enfermedad y porque además se ha publicado un ensayo clínico en adultos en China donde parece ser que si se instaura el tratamiento tardíamente no supone ningún beneficio. Por lo tanto, solo lo indicaríamos hoy por hoy en las primeras fases. Y yo creo que de momento mi intervención aquí termina. Muy bien, Cristina. Pues muchísimas gracias. Luego ya hay varias preguntas para Cristina, que luego pasaremos a recoger todas ellas, ¿de acuerdo? Las que podamos. Y a continuación, José Luis Vázquez, del Ramón y Cajal, cuando quieras, José Luis. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero agradecer, por supuesto, a nuestra sociedad, ¿no?, la oportunidad de compartir aquí algunas de las experiencias que estamos teniendo a propósito de esta terrible pandemia, pero sobre todo quiero daros las gracias a todos que estáis ahí, ¿no?, a estas horas, después de largas jornadas y duras, el que seáis capaces aún de tener el interés, ¿no?, de aprender, ¿no?, y vamos a ver si somos capaces de aportar algún conocimiento, ¿no? Yo creo que centrando en el tema del niño grave, ¿no?, con infección con el coronavirus, hay que distinguir dos grupos bien distintos, el que tiene una infección exclusivamente por el coronavirus, frente a otro grupo que no es desdeñable, que viene a ser como hasta 50% aproximadamente, en el que hay otra coinfección, ya sea de tipo vírico, una gripe, un parainfluenza, un VRS, que es lo que estamos viendo con cierta frecuencia, o por supuesto bacteriano, porque probablemente la clínica con la que van a presentarse y el nivel de gravedad pues va a ser también distinto. A la hora de decidir cuáles son de estos niños los que deberían ser ingresados en nuestras unidades de críticos, pues yo, como decía antes Cristina, también es un poco de sentido común, ¿no? Y son criterios que no difieren mucho de los empleados en otro tipo de patologías, ¿no? Evidentemente el niño que está obnubilado, que está con una taquicardia inexplicada, que tiene una dificultad respiratoria con una mala oxigenación a pesar de una fuente de oxígeno, pues son obviamente niños muy candidatos, ¿no?, a ingresar en las UCIs. Pero es que nos encontramos con una enfermedad realmente nueva en la que, loca, como definen algunos de nuestros compañeros, ¿no?, en los que probablemente la clínica no sea suficiente y tengamos también que tener en cuenta y saber valorar, ¿no?, analíticas, ¿no? Ya lo ha dicho mi compañera antes, la doctora Calvo, ¿no?, de niños con especial alteración de alguna citopenia o probablemente con elevación de ciertos marcadores de mal pronóstico, como podría ser un dímero D, pues yo creo que también son altamente candidatos a ingresar en la UCI, un poco independientemente incluso de su situación clínica. Luego hay también que considerar que hay otro grupo de niños en los que la infección ocurre sobre enfermedades previas y probablemente la clínica de estos niños y la gravedad de la infección en estos niños va a estar muy condicionada por el grado de descompensación de su situación de base, ¿no? Esto, hasta otro 50% de todos estos niños que estamos atendiendo en las UCIs pues presentan algún tipo de comorbilidad que es lo que realmente condiciona, ¿no?, su nivel de gravedad. Y por último, hay un grupo muy específico, que es el recién nacido de madre infectada, que cuando nacen se le determinan inmunoglobulinas M, teóricamente supuestas infección activa, sin embargo dan PCRs negativas, y como realmente son niños que no sabemos muy bien por dónde van a ir, yo creo que también serían probablemente candidatos al menos a una estrecha vigilancia.
Afortunadamente, a pesar de la diapositiva anterior, pues hombre, el número de niños que van a requerir ingreso en la SUCI, o por lo menos que están requiriendo actualmente, y no hablo solo de nuestro país, sino de lo que nos hemos estado informando con el grupo de compañeros europeos, pues es realmente, comparativamente con los adultos, es una proporción realmente muy pequeña. Y probablemente estos niños que están requiriendo nuestros apoyos de cuidados críticos son niños que podemos llamarles que están especialmente inflamados, ¿no? Y esta inflamación no solamente la vamos a detectar con estas analíticas que estábamos citando antes como criterios de gravedad, sino que probablemente van a presentar algún tipo de derrames, ya sea derrame pericárdico, derrames pleurales, ascitis, que probablemente no tienen significación desde el punto de vista de su cuantía, no tienen un condicionamiento por ser realmente cuantiosos, pero sí nos están diciendo y detectando de forma muy precoz que son niños que están muy inflamados y que por tanto son niños de muy alto riesgo. Es obvio que la clínica Princes, ¿no? y a la que todos estamos acostumbrados ya a identificar con infección grave por COVID es la hipoxemia, pero hay otro tipo de clínica que no debemos de desdeñar, que es la posibilidad de que haya un fallo hemodinámico, no tanto ya una miocarditis que está descrito que puede ser causada por el virus, sino una descompensación, probablemente una cardiopatía congénita en el niño que portador de esta enfermedad, pues lógicamente se infecta. Y también quisiera hacer hincapié en la posibilidad de que en niños la infección por COVID pueda debutar con una clínica neurológica. Soy consciente de al menos 2 casos en nuestro país en los que antes de desarrollar la clínica pulmonar realmente presentaban una clínica de apneas o una clínica de deterioro importante en nivel de conciencia y que por tanto tenemos también que pensar en estas enfermedades cuando nos encontramos con estos deterioros neurológicos. Pero, por supuesto, la mayor parte de los casos que tratamos en las unidades van a ser fallos pulmonares en forma de o infecciones graves, ¿no?, asociadas a su neumonía o cuadros ya de distrés respiratorio agudo, patrones obstructivos. La verdad es que la variedad de la sintomatología pulmonar pues es grande. Esto hace que los patrones radiológicos que van a presentar estos niños pues son también muy variados. Aquí podéis ver en la imagen de la izquierda es una imagen de radiografía de un típico patrón restrictivo, ¿no?, de un distrés muy severo que manejaron nuestros compañeros de La Paz, pero podemos también encontrar niños con una clínica obstructiva, ¿no?, como era un niño que tenía una coinfección, en este caso por VRS, que procedía del hospital de Málaga, o unas clínicas bastante más anodinas, que este niño con una neumonía bastante poco llamativa, sin embargo desarrolló, que es nuestro caso, uno de los 2 casos que hemos tenido, pues desarrolló un distrés también bastante importante. Y es el punto en este momento de insistir en la importancia y de hacer ecografía en el manejo de estos niños. Yo sé que, desde luego, en nuestras unidades de críticos probablemente tengamos más medios para ello que en el resto de los ámbitos de trabajo pediátricos, pero es el momento de utilizarla. Nos va a permitir detectar múltiples patrones de consolidaciones, no solamente posteriores, sino anteriores, las típicas imágenes de patrón intersticial difuso, y debido a su mejor sensibilidad comparado con la radiografía convencional y mucho más con un portátil, pues vamos a ser también capaces de detectar mínimos derrames que ya nos están diciendo que son niños muy inflamados y que por tanto van a ser niños de suficiente riesgo para considerar su ingreso en las unidades de críticos. De todo esto está claro que tenemos que hacerles un soporte respiratorio. En principio, y el consenso que tenemos en la Sociedad de Intensivos Pediátricos, el alto flujo no lo recomendamos. No lo recomendamos por 2 motivos fundamentales, porque es de una muy dudosa eficacia y porque probablemente está asociado a un alto riesgo de diseminación del personal, ¿no?, ambiental del propio virus, y de lo que se trataría realmente es de soportar a estos niños no solamente con oxígeno, sino con un cierto grado de presurización, ¿no?, que podemos conseguir de una forma no invasiva. Una forma no invasiva que puede pasar simplemente por distintos procedimientos de flujos continuos con algún tipo de válvula expiratoria adicional, que es lo que seguramente todos vais a conocer. No necesariamente necesitamos hacer el apoyo con CIPA mediante el uso de la no invasiva. La verdad es que pongo aquí a colación el uso de ventilación no invasiva. La Sociedad de Intensivos Pediátricos desaconseja también el uso de la no invasiva, fundamentalmente porque pensamos que puede demorar la intubación, que es lo que es fundamental en el manejo respiratorio de estos chicos, y porque también está asociado a un riesgo de contaminación.
Lo que ocurre, y esto probablemente venga influenciado un poco por el ámbito de los problemas de los adultos que estamos viviendo en nuestra comunidad, de estar denostada completamente, se está pasando una política de mayor ampliación de su uso porque no hay capacidad suficiente de respiradores, ¿no?, de camas de intensivos, ¿no?, para el manejo. Y si desgraciadamente llegáramos a esta situación en el campo pediátrico, pues probablemente también tendríamos que tal vez que considerarla, ¿no? Esto es una opinión probablemente fundamental. Lo que está claro es que lo que no podemos hacer es demorar la intubación. Yo creo que un uso juicioso de la misma sería que si en una hora, hora y media deben instalado algún tipo de CPAP, el niño francamente no mejora, deberíamos ir a la intubación, ¿no? Intubación que lo que pretendemos es realmente asegurar un nivel de PIB adecuado. Las experiencias que vamos acumulando todos los grupos es que son pulmones que, a pesar de tener esas placas tan horribles, son pulmones muy distensibles y por lo tanto probablemente exigen niveles de PI elevados, pero tampoco demasiado elevados. Habría lógicamente que individualizar, ¿no?, pero probablemente niveles de 10, 12 serían suficientes para conseguir un adecuado reclutamiento, y probablemente valores superiores hay que tener mucho cuidado porque nos puede conducir a sobredistender nuestros pulmones, ¿no? Simplemente recordar que la intubación de estos enfermos es un proceso muy crítico, que es un procedimiento de alto riesgo para el personal por el tema de la contaminación. Por tanto, hay que ir adecuadamente protegido y idealmente deberíamos de intubarles sin hacer una preoxigenación con bolsa, deberíamos de preoxigenarles o directamente con reservorio e intubarles con apnea, así nosotros lo estamos haciendo, o bien aplicar un poquito de preoxigenación con una mascarilla conectada al propio respirador que posteriormente va a funcionar en modo invasivo. Y lo importante es no exigirles demasiado, ¿no? Yo creo que estos niños, los niveles de oxigenación a los que debemos de aspirar deben ser bastante cautos, probablemente no pedirles lo que le pediríamos en otro grupo de patologías, ¿no?, en enfermos críticos. IPFs en torno a 120, 130 probablemente sean suficientes, todo ello por intentar siempre proteger el pulmón de estos chicos, ¿no? Es muy importante, en nuestra opinión, utilizar humidificación activa. Al principio nuestra sociedad la desaconsejaba por los mayores riesgos también de contaminación viral, pero estamos viendo que su no uso conduce a obstrucciones importantes del tubo y tener que recambiar los tubos en estos pacientes, ya nos ha pasado en 2 casos, es una situación bastante complicada. Por tanto, sí que abogamos por el uso de humidificación activa. Y de la misma forma que abogábamos por el uso de la intubación precoz, yo creo que también tenemos que ir a una intubación lo más temprana posible, y ello probablemente pasa por el uso muy restringido de los relajantes musculares, y por supuesto por ponernos unos objetivos diana de oxigenación, insisto, como ya decía antes, inferiores a los habituales en otras patologías, ¿no? Y por último, respecto al tratamiento específico, pues ya ha comentado la doctora, ¿no? No existe ningún tratamiento que se haya demostrado realmente eficaz. Sí que quisiéramos decir que, al menos en los niños que están críticos y que son esa proporción de niños infectados que están muy inflamados, deberíamos de valorar la posibilidad de tratamientos antiinflamatorios, y en este caso tendríamos el tocilizumab. Como sabéis, es un bloqueante de los receptores de la interleuquina 6 que está muy elevada en estos niños, al menos en los niños más graves, y que por tanto son serios candidatos a su uso en este grupo de niños. Y probablemente esto también sea motivo de muy debate, el uso de corticoides. En principio nuestra sociedad no aconseja el uso de corticoides, solamente si suponemos que haya un posible fallo hemodinámico secundario, una insuficiencia suprarrenal relativa o en situaciones ya de cierto distrés, sí se podría dar una dosis baja de corticoides, pero en principio el uso sistemático nosotros lo desaconsejamos. Al contrario que están haciendo en adultos, que han cambiado sus políticas y en las últimas semanas están empezando ya a tratarlos sistemáticamente a todos. Pero es cierto que el niño no tiene por qué ser exactamente igual que el adulto. Antibióticos estaría indicado, lógicamente, en sospecha de sobreinfección bacteriana, que nos ayuda mucho como marcador la elevación de PCT. Normalmente estos niños presentan PCT muy bajas o nulas cuando ingresan y empiezan a dispararse cuando empieza a haber una sobreinfección bacteriana. Y por supuesto, en el caso de que haya ya un fallo hemodinámico, pues hay que ser muy juicioso con el uso de la fluidoterapia, hay que ser bastante restrictivos en las aguas con estos niños. Ya sabéis que hay que intentar proteger el pulmón lo más posible con balances negativos, y por supuesto el uso de algún tipo de fármacos vasopresores, fundamentalmente la noradrenalina, para ayudar a mantener una perfusión adecuada. Y poco más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pues nada, a continuación, María Ciano Vivas nos va a hablar de cómo organizar la urgencia. Muy bien. Bueno, buenas noches ya, prácticamente. Lo primero quería agradecer a los organizadores también de haberme invitado a participar en esta charla y a todos vosotros por estar ahí, efectivamente, después de estas jornadas largas y después de este mes tan largo que se ha juntado después del VRS y la gripe, que ha sido un invierno bastante intenso. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Yo voy a hablar de cómo organizar la urgencia pediátrica en esta situación de pandemia del coronavirus. Y para ello me he basado en las recomendaciones publicadas por la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas de marzo de este año. Son unas recomendaciones ideales, pero no siempre son factibles y para ello cada uno en su centro tendrá que adaptarlas a las circunstancias y a sus posibilidades. La recomendación más importante, y que detrás de ella van a venir el resto de las recomendaciones, es intentar establecer dos flujos de pacientes independientes. Pacientes con fiebre y síntomas respiratorios, los que vamos a llamar en investigación o con sospecha de infección por coronavirus, y el resto de los pacientes. Para ello se propone tener un puesto pretriaje en el que se haga una encuesta detallada, rápida y que podamos un poco descartar y separar a los dos tipos de pacientes, los que tienen riesgo de tener una infección, una sospecha por infección por coronavirus y el resto de los pacientes. Una vez pasado este primer filtro, pasarían a dos puestos de triaje distintos. Esto la verdad que queda muy bien, pero a veces no es posible. Necesita espacio y personal de enfermería entrenado en triaje. ¿Qué pasa una vez que hemos pasado al paciente? La anterior, perdón. Una vez que ha llegado el paciente a triaje con sospecha de infección respiratoria, se le debe de colocar una mascarilla tanto al paciente como al acompañante, que debe de llevar durante toda su estancia en la urgencia, cuando va a rayos, cuando va al baño, cuando va a la sala de espera o a la atención. Y además se les dan unas normas un poco de comportamiento en la sala de espera, intentando separar, mantener la distancia de seguridad con el resto de los pacientes, y si es un niño que está en el carrito, pues decirle a los padres que por favor no le saquen del carrito para que no ande libre tocándolo todo por la sala de espera. Lo ideal es tener dos salas de espera. Esto sí que hay que insistir bastante, una para los pacientes respiratorios y en investigación y otra para el resto de los pacientes. La siguiente, por favor. Otra propuesta importante es tener dos equipos sanitarios distintos. Ideal, no siempre posible. ¿Y qué pasa con los pacientes críticos? Pues ante la dificultad de disponer de dos espacios distintos para atender al paciente crítico, el personal siempre debe llevar el EPI adecuado en la atención de un paciente grave. En este momento de transmisión comunitaria es importante que llevemos evitar todos los procedimientos que generen aerosoles, que son la aspiración de secreciones y la nebulización de medicación. Por lo tanto, todos los fármacos que se vayan a dar inhalados se deben de dar en cámara espaciadora y con dispositivo MDI. Si el paciente tiene que pasar a observación, es importante también separar los dos tipos de pacientes, deben de estar aislados. Esto hay unidades que lo tienen más fácil porque tienen boxes independientes en toda su urgencia, y hay otros sitios en los que hay que hacer un esfuerzo y buscar sitios alternativos para poner a los pacientes, que llamaremos limpios, de los pacientes en investigación. También se deben de tener dos circuitos de radiodiagnóstico independientes. Inicialmente pues, se puede utilizar el portátil, pero bueno, como ya hay un número muy elevado de pacientes, pues, en el servicio de rayos se puede intentar hacer dos circuitos distintos. La siguiente, por favor. Para asegurar la seguridad de los profesionales es muy importante la formación y el entrenamiento adecuado para la puesta y la retirada del EPI de todos los profesionales implicados. Y en este momento de transmisión comunitaria, todas las medidas de protección universales se deben de tomar con los pacientes, no solo con los pacientes con sospecha, sino con el resto de los pacientes. Ya sabemos que los niños son asintomáticos en un porcentaje no despreciable o paucisintomáticos. Por lo tanto, un paciente que viene con un esguince también puede tener una infección por coronavirus. Es muy importante que en la organización de todos los circuitos hayan participado todos los estamentos implicados, empezando por los administrativos, que son los primeros que van a estar en contacto con el paciente cuando entra en el hospital, los celadores que van a trasladar a los pacientes a los distintos puntos, limpieza, que es un punto fundamental también en la transmisión de la enfermedad,
incluido ya no solo el box de atención al paciente, sino los stars de médicos. Sí que se ha visto que el coronavirus está en el busca, en el ratón, en el teclado del ordenador. Hay que estar muy concienciado de hacerlo bien, pero ya no solo cuando atiendes al paciente, sino en el star de los médicos, de la enfermería. Y no quiero dejar de destacar lo importante que es que este miedo a acudir a la urgencia de la población puede conllevar una demora en la atención, en el diagnóstico y en el tratamiento de patologías habituales en pediatría, como son las apendicitis, las infecciones de orina, las quemaduras y el resto de la patología que seguimos teniendo en la edad pediátrica. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y bueno, quieren que hablemos del protocolo de atención en urgencias. Ha cambiado muchísimo en estos 2 meses. ¿Por qué? Porque la situación epidemiológica ha ido cambiando. Empezamos aislando a los pacientes que venían de Wuhan, luego los de Hubei, luego los de China entera, los otros países que ya tenían transmisión, Italia y al final, ahora mismo, pues España es un país de transmisión comunitaria en el que debemos de plantearnos que todo paciente que viene a urgencias puede tener una infección por coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en urgencias para atender a estos pacientes? Bueno, ya hemos dicho que los niños con factores de riesgo pues tienen un tratamiento distinto, igual que los neonatos, pero ¿qué pasa con el paciente que no tiene factores de riesgo? Bueno, ¿cómo lo metemos en este protocolo? Bueno, pues si tiene fiebre o síntomas respiratorios de más de 4 o 5 días, tos persistente de más de 4 o 5 días, dificultad respiratoria con polipnea, descenso de la saturación, una auscultación patológica o dolor torácico, que esto un poco lo extraemos del contacto con los médicos que tratan adultos, que dicen que los niños más grandes se quejan de dolor torácico, se les puede realizar una radiografía de tórax. Y en función del resultado decidimos si la radiografía de tórax es totalmente normal y el paciente está con buen estado general, con buena saturación, con una frecuencia respiratoria adecuada, se puede valorar el manejo ambulatorio sin realizar PCR y sin tratamiento. Y luego, si la radiografía es patológica, en función del patrón y del estado general del paciente se decidirá si se hace PCR y en función del patrón, si se hace una analítica o no, un poco buscando, como han dicho mis compañeros, los indicadores de mal pronóstico, como son una linfopenia menor de 1200 o un dímero D por encima de 1000. Es verdad que el patrón es muy variable. Hay desde el patrón leve, que en otra época que no tuviéramos coronavirus diríamos pues una infección viral o un micoplasma y ese paciente se puede ir a casa, pero también hay patrones, dicen bilaterales, multilobares unilaterales, pero también patrones lobares. Lo que pasa es que es verdad que esos pacientes luego tienen a lo mejor una PCR que en vez de esperarte 200 como un neumococo, pues ves 15 con buen estado general. Bueno, pues esos pacientes que tienen mucha patología en la radiografía y que tienen afectación del estado general son los que ingresarán, según estos criterios de ingreso que hemos visto antes, y con tratamiento. Y siempre hay un porcentaje que, como en los adultos, que porque estamos aprendiendo de ellos, que ven muchos más pacientes, que con imagen radiológica y buen estado general y una posibilidad de un seguimiento estrecho se podrían mandar a domicilio con tratamiento, pero hay que individualizarlo. Y es verdad que es un protocolo que vamos cambiando día a día y a veces varias veces a la semana y del que tenemos que ir aprendiendo todos juntos. Pues muchas gracias. Muy bien, María. Pues nada, muchísimas gracias a los 3 ponentes por las excelentes charlas y además por ceñiros al tiempo, que vamos un poquito escasos de tiempo, y deciros que ya han entrado 92 preguntas y evidentemente va a ser tremendamente difícil contestar a todas. Pero bueno, es cierto que sí que hay preguntas que son bastante superponibles y vamos a intentar responder lo mejor que podamos. Os pido disculpas si a alguno de vosotros no les podemos contestar específicamente y bueno, vamos a empezar un poco el turno de preguntas y la primera que tenemos es un poco para todos, ¿no? Pero hay decir que agradeceros a todos porque hay preguntas desde Chile, desde algún pediatra de Suecia, desde Guatemala, desde México. La verdad es que os agradecemos muchísimo vuestro interés, yo creo que es un tema que nos afecta muchísimo a todos y hay desde luego muchísimas dudas por resolver, ¿no? Bueno, una de las preguntas recurrentes es que qué se opina, yo esta la haría más bien a María, ¿no? ¿Qué opinas del uso de mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? Las N95 FFP2
¿cuál sería la posibilidad de reutilizar mascarillas, el rol de las mascarillas quirúrgicas? ¿Quieres comentarlo? Bueno, la verdad que es que hemos ido cambiando muchísimo desde el principio de la epidemia hasta la pandemia, de lo que riesgos laborales nos ha ido mostrando, ¿no? Inicialmente nos pusieron unos EPIs aquí, íbamos casi con el buzo, y luego, bueno, pues la situación del país y de los suministros ha hecho que vayamos bajando un poco las medidas. A ver, si no vamos a utilizar procedimientos que aerosolicen, con la mascarilla quirúrgica nosotros estamos utilizando mucho las pantallas protectoras. ¿Por qué? Pues porque los niños lloran, tosen y son bastante más incontrolables que los adultos. Entonces, es verdad que nosotros para la exploración en urgencias utilizamos la bata desechable, si va a llorar mucho te pones el mandil reforzado de plástico, guantes por supuesto, mascarilla quirúrgica porque es la que tenemos y vamos a hacer procedimientos a auscultarle y acercarte que no aerosolizan, y una pantalla para evitar que cuando lloren y cuando tosan te lo pongan encima. No reciclamos las mascarillas, ¿vale? Es verdad que no tenemos las FP2 a no ser que vayas a hacer un procedimiento como de la extracción de la muestra o mirarle la garganta, pero no las reciclamos. Muy bien, muchas gracias, María. Otra de las preguntas en relación a mascarillas es que, ¿qué opináis de si deberíamos utilizar mascarillas para toda la población? Yo sé que es una pregunta difícil, pero bueno, ponernos un poco en línea con la OMS, ¿no? Si queréis comentar. Cristina, José Luis. Hombre, pues la verdad es que lo más importante yo creo que quizá es mantener la distancia de seguridad. La mascarilla quirúrgica lo que sí evita, en cierto modo, es la transmisión por gotas. Entonces, si una persona te tose cerquita, pues con la mascarilla quirúrgica al menos evitaríamos esa parte de la transmisión. Yo creo que ahora mismo es imposible recomendar que toda la población use mascarillas quirúrgicas porque no hay para la población que tiene que estar atendiendo a los pacientes, con lo cual es imposible hacer esa recomendación. Y como eso es imposible, pues lo que hay que recomendar es que se mantengan las distancias de seguridad para evitar esa transmisión por gotas. Es, creo, lo único juicioso que podemos recomendar en este momento en la situación en la que nos encontramos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Otra de las preguntas que han salido es en relación a los calendarios vacunales. En este sentido, es un poco cómo deberíamos adaptarnos a la nueva situación al calendario vacunal. ¿Qué pacientes se deberían priorizar? Incluso también una de las preguntas es si la situación se prolonga en el tiempo, como parece que va a suceder, desde luego en los próximos meses, si se podría plantear el que la enfermería fuera a administrar la vacuna al domicilio. No sé qué pensáis. Bueno, yo creo que ahora mismo las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y del Comité de Vacunas son priorizar aquellas vacunas imprescindibles, que son las del primer año de vida, el calendario, bueno, hasta los 15 meses, lo que son las vacunas de los 6 primeros meses y la primera dosis de triple vírica, esas son imprescindibles. No podemos dejar a la población desprotegida porque haya una infección viral. Entonces, en estas circunstancias se está recomendando que se llame a los centros de salud y se programen unas citas para estas vacunaciones, que son imprescindibles. El resto se pueden demorar durante unos meses sin que pase nada. Otro grupo que también es importante son los grupos de inmunodeprimidos, a los que tampoco debemos demorarles las vacunas y también se deben poner, porque son grupos que no deben quedar desprotegidos, porque como hemos comentado, el resto de las enfermedades también existen y no debemos dejar a los niños desprotegidos. El que se vaya a vacunar a los domicilios, pues a mí me parece que probablemente sea logísticamente imposible, pero no tengo elementos para decir si eso es factible ahora mismo o no en la población. De acuerdo, yo creo que de acuerdo, un grupo que no debemos olvidar también son las embarazadas, ¿no? Particularmente en los sitios donde hay todavía coinfección gripe y COVID, la gripe no debemos olvidarla y luego, por supuesto, la vacuna de tosferina, es un grupo prioritario también, ¿no? Otra pregunta que sale es un poco diferencias entre cómo diferenciar sintomatología alérgica en niños asmáticos en este momento de la epidemia del COVID de lo que puede ser una verdadera infección por COVID. María. Bueno, la verdad que el tiempo nos está ayudando, porque con esta lluvia y este frío, la verdad que, y encima no salen de casa, alergia hay menos. Pero bueno, que cómo distinguirlo, hombre, los
padres de pacientes asmáticos alérgicos lo suelen conocer. Cuando tienes alergia y va con rinoconjuntivitis, pues tienes la conjuntivitis que de momento no está descrita en la infección por coronavirus. Y hombre, si desde luego tienen dificultad respiratoria y el padre duda, lo que hay que acudir es al centro de salud o a los servicios de urgencias para valorarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta muy interesante que sale es el tema de los neonatos. O sea, hay algún compañero que comenta su experiencia, particularmente en el Niño Jesús, que tienen neonatos entre 20 y 30 días con fiebre, sin foco, con muy poca sintomatología y que están estupendamente, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco la experiencia que tenemos y también la posibilidad de que haya una mayor sensibilidad de la PCR y qué datos tenemos en la literatura de afectación de COVID en este grupo de edad. Cristina. La verdad es que un grupo muy importante de los niños que tenemos ingresados o de los que hemos ingresado en La Paz son lactantes por debajo de 3 meses, no solo neonatos, pero lactantes por debajo de 3 meses con fiebre, prácticamente fiebre sin foco o fiebre con algún síntoma catarral, porque sí que tenemos bastantes neonatos que además de fiebre desarrollan tos y algún grado de dificultad respiratoria. La verdad es que la evolución está siendo muy buena, son niños que tenemos ingresados 2 o 3 días normalmente hasta que se les quita la fiebre y no hemos tenido grandes problemas con ellos, o sea que la evolución está siendo bastante buena. Pero hombre, yo creo que un neonato por debajo de un mes, al menos tenerle 48 horas ingresado, ver que se le quita la fiebre y que no evoluciona a un cuadro de dificultad respiratoria, que también los hay, a mí me parece prudente. Y como digo, ya no solo el neonato, sino por debajo del año. El lactante, la mayoría de los cuadros graves, ¿verdad, José Luis?, que hemos tenido son lactantes. Entonces yo creo que es un grupo al que hay que, por lo menos, tratar con precaución. Muy bien. Respecto a la sensibilidad de la PCR, hasta donde yo sé, no hay datos de que haya mayor sensibilidad de la PCR en este grupo de edad. Y entonces, en este sentido, enlazo con otra pregunta referente a la sensibilidad de la PCR. ¿Qué probabilidad hay de tener un falso negativo en un niño que verdaderamente tenga una infección por COVID? ¿Queréis comentarlo? Alta, yo creo que no en niños, sino en adultos. Estamos viendo, sobre todo en adultos, aprendiendo de la experiencia de los adultos, que hay un montón de pacientes con un cuadro absolutamente compatible que son negativos, que se hace una primera PCR es negativa, una segunda PCR es negativa, a lo mejor una tercera y a lo mejor es positiva, o a lo mejor ni siquiera, y están siendo diagnosticados por los cuadros clínicos o por pruebas serológicas. O sea que eso es así. Y en niños estamos viéndolo también. También tenemos niños ingresados con un cuadro absolutamente compatible con las neumonías típicas, con la dificultad respiratoria, con el mismo cuadro del niño de al lado que tiene la PCR positiva y que no la tienen. Y lo que estamos haciendo es tratarlos como si fueran positivos y actuar de la misma manera, porque pensamos que es un fallo de la sensibilidad de la PCR. Muy bien, esa era otra de las preguntas. Si trataríamos empíricamente a un paciente con PCR negativa en el momento del COVID. Si la clínica es muy sugestiva, lo estamos haciendo. Bueno, en este sentido decir que lo descrito en el adulto es variable, ¿no?, según el tipo de muestra. Parece que en el aspirado nasal es algo más sensible que en el faríngeo, pero desde luego es inferior al que puedes tener en un lavado bronquialveolar. Se habla de una sensibilidad entre el 70 y el 80%, pero efectivamente puede haber falsos negativos. Por tanto, yo creo que la clínica y la epidemiología son absolutamente imprescindibles para considerar un tratamiento empírico. Entrando en otro tema que es objeto de múltiples preguntas, es el tema de las nebulizaciones. Si deberíamos utilizar nebulizaciones, cómo manejarlo. En adultos parece que pues están tomando experiencia con nebulizaciones, a pesar del riesgo de que se generen partículas contagiosas. En este sentido, José Luis, ¿cuál es tu impresión o tu experiencia? A mí me preocupa un poco porque tengo sensación de que conforme vamos avanzando en la epidemia vamos un poco quitándole el miedo a los riesgos de contaminación ambiental, ¿no?, y a los sanitarios, y yo creo que así un poco nos va. Efectivamente, antes estaban expresamente prohibidas las nebulizaciones, se recomendaba hacerlo con sistemas MDI, ¿no?, o en polvo, y si el niño no podía hacerlo, pues mejor no darlas. Y lo cierto es que efectivamente cada vez se van haciendo más. Nosotros lo hemos hecho en boxes cerrados con presión negativa y dejándole puesto el aerosol, pero sin que haya ningún personal dentro. Entonces yo creo que estamos tal vez bajando un poco ahí la barrera protectora y creo que no es bueno. Yo francamente creo que no es bueno, es bastante peligroso. De acuerdo, José Luis. Bueno, otra de las preguntas recurrentes que han salido es el tema de los antiinflamatorios. En primer lugar, lo del ibuprofeno,
Y en segundo lugar, el uso de corticoides en diferentes patologías. Cómo manejar una laringitis aguda, cómo manejar un niño que viene de una crisis asmática. Podemos dar corticoides orales. ¿Qué os parece? María y José Luis. Bueno, la verdad que ha habido algún paciente asmático que ha tenido luego una infección por coronavirus, y es verdad que el paciente venía con su tratamiento con Stilsona y se ha tratado con broncodilatadores con cámara, la Stilsona, y luego, bueno, es verdad que lo estamos haciendo. Yo creo que el asma también está, igual que está en el resto de las infecciones, de las enfermedades pediátricas, y el asma se trata con corticoide inhalado y corticoide oral, y yo creo que no se debe de dejar de dar, ¿vale? Sí, yo creo que, en mi opinión, son dos cosas distintas. Una cosa es el corticoide que hay que darle al niño porque tiene una patología de base que necesita corticoide, y como dice María, ¿no?, el tema de asmáticos o síndromes nefróticos o otro tipo de patología que lo necesite, ¿no?, otitis crónicas, por ejemplo, y si están con corticoides deben recibir el corticoide, ¿no? Y aquí la duda es si en los que están muy inflamados con infección COVID, ¿no?, es los que debemos o no dar el corticoide. Insisto que ahí sí que es donde está el debate abierto, ¿no?, y probablemente virando un poco más a favor de sí utilizarlos cuando antes estaban totalmente proscritos, pero eso la verdad que literatura no hay nada concluyente. Muy bien, ¿y respecto al ibuprofeno? Pues la verdad es que no hay ninguna evidencia acerca de que la evolución de los pacientes con coronavirus o con sepsis, que se ha hablado muchísimo en los últimos meses acerca de unos estudios franceses, de que realmente tengan una peor evolución por tomar ibuprofeno. El ibuprofeno, y figura en la ficha técnica, quita la fiebre, y como quita la fiebre, ese dato de alarma no lo tenemos. Pero eso no quiere decir que los pacientes evolucionen peor. En cualquier caso, es un tema en el que la Agencia Española del Medicamento y las agencias europeas se han pronunciado diciendo que no hay evidencia suficiente y que probablemente en el futuro tengamos que hacer estudios que puedan demostrarlo o no. Hoy por hoy no podemos decir que el ibuprofeno sea causa de una peor evolución en estos cuadros. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que se repite también es si se sabe por qué la levedad por qué la gravedad de la enfermedad es menor en el niño, por qué el niño tiene un cuadro más leve. Y luego, alguna pregunta que se hace también es por qué los niños se infectan menos. En este sentido, me adelanto a decir que hay datos ya muy claros en China de que los niños se infectan igual, la tasa de ataque es exactamente igual que en el adulto, no hay diferencias. La diferencia es en el comportamiento, es menos grave en el niño, claramente, pero los niños no solamente se infectan igual, sino que pueden transmitir la infección a los adultos. Claro, probablemente es que no lo detectamos. Efectivamente. Detectamos el 1%, porque son los que al final dan síntomas y los que al final tienen un cuadro un poco más importante y lo detectamos en ellos, pero en este contexto en el que hacemos poquísimas pruebas, como los niños son tan poco sintomáticos, no les estamos haciendo test y efectivamente no los estamos detectando. Detectamos ese 1% que tiene más síntomas. Y en cuanto a por qué son más leves, pues hay múltiples teorías. Probablemente dependerá del sistema inmune del niño, de la respuesta inmunológica del niño, de la respuesta de la inmunidad innata. Probablemente los niños tengan algún tipo de inmunidad derivada de otras infecciones respiratorias o de otros coronavirus que circulan en nuestra población y que a lo mejor ellos que se infectan mucho pues pueden tener ahí esa pequeña inmunidad, pero la verdad es que no se sabe. Lo que sí que está claro es que estamos haciendo montones de estudios, la verdad es que se está investigando muchísimo y apostando muchísimo por la investigación, y esto seguro que es una de las cosas que se van a estudiar en los próximos meses, a ver qué es lo que diferencia la infección del niño a la infección del adulto. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Otra pregunta que nos hacen es, yo creo que está para José Luis, si deberíamos incluir la ferritina en la analítica basal en un niño que ingresa con un COVID. Yo, en mi opinión, sí, porque hay cuadros similares que es obligado a descartar, ¿no?, tipos de activación macrofágica o similares, y porque además nos está también diciendo un poco el nivel de inflamación, que insisto que es muy importante en estos pacientes, ¿no? Y hilo un poco con lo que decía antes la doctora, ¿no? La respuesta de la gravedad a la infección no es tanto el virus en sí, como probablemente, ¿no?, la respuesta que cada uno de nosotros ejerce frente a ese virus, y ahí eso es lo que a lo mejor hace que los niños se comporten un poco de forma distinta, afortunadamente, a los adultos, ¿no? Luego, yo creo que sí que debemos de hacerla. Por lo menos en los niños graves, seguramente, sí, ¿no? En cuanto el cuadro es un poco... Sí. Muy bien. Una pregunta que nos hace el doctor Marés a la doctora Calvo es la duración de la sintomatología. ¿Cuánto esperamos en el niño, si es parecido al adulto, y cuándo esperamos un empeoramiento?
a la semana como en el adulto? ¿Cuál es tu Pues sí, la verdad es que sí. impresión? Yo tengo la sensación de que la duración en los niños es más corta que en el adulto, porque por lo menos los que llevamos ahora mismo ingresados, raro es que los hayamos tenido más de 7 días, como mucho en los cuadros más graves, 7, 8 días. Y sí que es verdad que el empeoramiento no es en los primeros días, sino que son a partir de por lo menos 5º, 6º, 7º día, cuando empeoran. Parecido a los adultos, quizá todo un poquito más recortado en el tiempo. Muy bien. Otras preguntas que nos hacen es si deberíamos considerar alguna categoría de niños especial de riesgo, es decir, ¿deberemos tener alguna sospecha especial en niños que vengan con fiebre sin foco, asma, incluso dolor abdominal? También preguntan cómo de prevalente es la patología digestiva en estos niños, también las enfermedades exantemáticas, por si queréis responder. Hemos visto de todo. Hemos visto cuadros gastrointestinales de diarrea con relativa frecuencia en los niños ingresados, también hemos visto algún exantema, también en la evolución de los niños ingresados, algún exantema un poco petequial o micropetequial, no una petequia de sepsis, pero algún exantema un poquito petequial. Y yo creo que es que probablemente hay mucha sintomatología de la que todavía no somos ni siquiera conscientes de que corresponde a estas infecciones. Y en cuanto a grupos de riesgo, pues bueno, más o menos los que hemos comentado, ¿no? Los cardiópatas, los pacientes con problemas respiratorios, los pacientes con enfermedades metabólicas y los inmunodeprimidos, aunque insisto, los inmunodeprimidos están yendo bien, probablemente porque no tienen esa capacidad de hacer la respuesta inflamatoria sistémica catastrófica, que es lo que lleva al cuadro más grave. Y los inmunodeprimidos, la verdad es que tenemos ya una cierta experiencia con niños inmunodeprimidos que han recibido tratamiento, desde luego, han recibido tratamiento, pero que yo sepa, han evolucionado en general bien. Eso es muy interesante, es un debate que merecería una sesión completa, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, en pacientes oncológicos adultos se ha visto que es mayor la gravedad, ¿no? Pero también es cierto que los niños inmunodeprimidos se están mucho más encima. Yo creo que uno de los problemas graves que estamos viendo de la epidemia en adultos, y particularmente quizás en el adulto joven y en la persona mayor, es el retraso en el diagnóstico. Los pacientes aguantan mucho en el domicilio cuando hay un deterioro. Entonces, mientras que el paciente inmunodeprimido está muy familiarizado con el sistema, somos un poco... Sus pediatras tienen hasta nuestros propios teléfonos y rápidamente te hacen la llamada. Y esto es un poco, quizás, permite una mayor precocidad en el diagnóstico, ¿no? Luego nos preguntan también, José Luis, la experiencia con tocilizumab, si lo hemos utilizado y cuándo crees que se debería utilizar. Nosotros sí que lo hemos utilizado en niños y la experiencia aparentemente fue muy positiva, pero claro, eran 2 casos y esto no hace camino, ¿no? Desde luego en adultos lo hacen sistemáticamente a todos y yo creo que hay que utilizarlo, por supuesto, en niños críticos o pacientes críticos con respuesta inflamatoria grave. Yo creo que hay que utilizarlo sin ninguna duda, sin ninguna duda. También en un paciente grave al que se le puso todo, tocilizumab y remdesivir, y la verdad es que evolucionó muy bien. Muy bien. Me imagino que sin necesidad de esperar resultados de interleuquina 6, ¿no?, que sacáis. O sea, por protocolo un poco se dice que sí es elevada, pero como tarda en llegar, yo creo que el criterio debe ser clínico y no esperar criterios analíticos, ¿no? La recomendación es con el resultado de interleuquina 6. Claro, la ciencia nos ayudaría además a ver si realmente estamos empleándola en su momento, cuándo no emplearla. Sería ideal poder hacerlo, pero evidentemente ante un caso grave que hay que tratarlo empíricamente, yo creo que también lo trataría aún sin tener los resultados. Muy bien, pues siguiendo con José Luis, que es un experto en ecotorácica, nos preguntan el papel de la ecotorácica tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. ¿Qué opinas? El papel de la ecotorácica en esta patología es igual de importante que en cualquier otra, pero está claramente indicada y muy superior a la radiología convencional. Y no es que lo diga yo, que soy bastante defensor de ella, sino que lo dicen los grupos mundiales que más ecografía hacen. Les sirve para hacer una detección precoz de cuadros que pasan inadvertidos en la radiología convencional. Hay que pensar también que el TAC, que es el método estándar,
o ¿no? el gold estándar de manejo de esta patología en los niños no debemos de hacerlos tan libremente como en los adultos, y más en estas situaciones de riesgos de contaminación. Ayuda también a monitorizar en los niños graves, al menos en los que manejamos en las UCIs, ajustar los parámetros ventilatorios, y sé que hay en marcha un estudio en Italia que no son los resultados, sino que están intentando ver el pronóstico en función de los hallazgos ecográficos. Entonces, sin ninguna duda, tenemos que utilizar la ecografía. Y es más, se ha demostrado también en otro estudio, bueno, no lo han publicado, pero la impresión que nos han contado los grupos de Italia es que los riesgos de infección cruzada por uso de ecografías son menores que cuando hacen la radiología, ¿no? Porque exponen, entre otras cosas, a menos personal. Luego es muy importante hacerlo bien, controlado, pero es fundamental utilizarla, sin ninguna duda. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo son de frecuentes las sobreinfecciones bacterianas y cuáles son los agentes más frecuentes que nos podríamos encontrar. No sé si queréis comentar algo, Cristina o María. Bueno, la verdad es que vemos pacientes que tienen elevación de reactantes de fase y o procalcitoninas sobre todo, y también PCR, y lo que hacemos es tratarles con antibióticos empíricamente. Hay casos descritos de sobreinfección por neumococo, pero la verdad es que no tenemos muchos datos de qué gérmenes infectan, pues probablemente sea el neumococo el más frecuente o estafilococo, y hacemos cobertura para ello. En adultos la verdad que reciben neumococo en primer lugar, también estafilococo y mucho hemófilus, ¿no? Y no olvidar las infecciones fúngicas, particularmente en pacientes tratados con tocilizumab y con esteroides, ¿no? Muy bien. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es en relación al fluimucil, porque en una de las diapositivas José Luis ha puesto fluimucil intravenoso. ¿Se podría dar oral y no en el paciente crítico? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en el paciente no crítico no le veo especial sentido, ¿no? Nosotros, desde luego, la experiencia que tenemos es para evitar el tema de la hipersecreción que llega incluso a la obstrucción de tubos. Insisto, nosotros tenemos experiencias personales de obstrucción del tubo en adultos, porque sabéis que ahora estamos manejando también pacientes adultos, y como ellos no eran partidarios de utilizar cascadas, ha habido que cambiar 2 tubos en 2 pacientes por el grado de obstrucción. Sin embargo, en el campo pediátrico, nosotros utilizando la humidificación activa nos va bien y no necesitamos poner el fluimucil. De acuerdo. Muy bien, José Luis. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué opinamos de la segunda PCR a los niños tras el diagnóstico? Si se hace o si se puede mandar a casa sin la PCR, ¿qué opináis? Pues en un contexto ideal, pues sería estupendo hacerles PCR y ver que sea negativizado. Yo creo que no es necesario para mandarles a casa tener una PCR negativa. O sea, les mandamos a casa cuando la situación clínica así lo permite. Que luego podamos hacer una PCR para saber que ya dejan de contagiar, pues fenomenal, pero no la estamos utilizando necesariamente para mandar al niño a casa, porque además tenemos resultados o niños o personas o adultos o médicos, sobre todo a los que se está testando con PCR para que se vuelvan a incorporar a trabajar, y sabemos que tarda tiempo en desaparecer la PCR. A lo mejor necesitas 14 días para tener una PCR negativa y no vas a tener un niño ingresado 14 días hasta que tengas la PCR negativa. Hay que, por supuesto, ver que las condiciones en el domicilio son adecuadas para que un niño con una PCR positiva se vaya y que no conviva con inmunodeprimidos o con ancianos, pero no lo estamos utilizando como criterio para alta. De acuerdo. Hay que decir que la mayor parte de las infecciones son leves en los niños y que, por supuesto, se van a casa sin confirmación de la negatividad. E idealmente se quedan aislados en las mejores condiciones y no es necesario repetir PCR. Y en ese sentido enlazo con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo es necesario el aislamiento? ¿14 días desde el inicio de los síntomas o 14 días desde la resolución de los mismos? Es una pregunta concreta. Cristina. Pues yo creo que 14 días desde el inicio de los síntomas, en principio. Incluso pues ahora mismo se están recomendando que con 5 o 7 días de que un paciente esté asintomático se pueda reincorporar, por ejemplo, los facultativos a trabajar. Siempre con unas condiciones adecuadas, es decir, el facultativo que se incorpora pues se tiene que incorporar con mascarilla, sobre todo si no tiene todavía un resultado de una PCR, aunque para los médicos es verdad que se pide que tengan una PCR negativa. Muy bien. Esta es una pregunta un poco general para todos y más relacionadas con atención primaria. ¿Qué opinamos del confinamiento infantil, problemas psicológicos, TDAH, déficit de vitamina D que se puedan producir? ¿Qué opinión os mereces? Como madre... Es un tema... Bueno, a ver, es que no hay otra manera de hacerlo.
Quiero decir, es que habrá que entretenerlos como sea. Yo creo que hay que intentar, sobre todo si los padres pueden estar con los niños y no tienen que teletrabajar, que claro, también hay mucho problema con eso, pues intentar entretenerlos, no siempre con la tele, y bueno, intentar hacer deporte en casa también, que es que hay un montón de plataformas en las que se puede poner a correr, jugar al fútbol en el pasillo, o sea que yo creo que pues es lo que hay y hay que quedarse en casa y hay que entretenerlos. ¿Queréis comentar algo más? Es difícil, muy difícil. Es muy difícil, verdaderamente la situación es complicada para mantener a los adolescentes en casa, a los niños en casa, pero yo creo que no queda más remedio. Sí, también dar esa notita de que hay determinados pacientes que a lo mejor necesitan salir, como esos autistas o algunos grupos muy especiales, y que bueno, hay iniciativas en ese sentido para que esos pacientes puedan salir a dar un paseíto sin que tampoco se les estigmatice. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen en este sentido de atención primaria es ¿qué pensáis cómo se debería adaptar la atención primaria a la situación epidémica que vivimos? Pues la verdad es que es muy complicado porque la atención primaria también está sufriendo muchísimo la situación, y los pediatras, me cuentan algunos pediatras que al principio hacían como en urgencias, intentaban tener dos vías, una de los niños con patología respiratoria sospecha, otra de los niños que vienen por otros motivos, intentar hacer circuitos separados. Y en la mitad de los sitios se están quedando sin pediatras porque los reclaman para trabajar en unidades de adultos, porque caen enfermos, igual que en los centros hospitalarios, y cada vez es más complicado. Entonces, pues la verdad es que la situación es muy difícil, nos vamos adaptando día a día, intentando hacer las cosas lo mejor posible, pero no es fácil para nadie. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es en relación a inmunodeprimidos. Si se debería retrasar el tratamiento crónico inmunosupresor con acetioprina u otros biológicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades reumáticas. ¿Qué os parece? ¿Se debería suspender o retrasar? Lo que se recomienda es, en la medida de lo posible, disminuir la inmunosupresión. A lo mejor no retirarla, dependerá de la situación de cada paciente, ahí sí que hay que individualizar y valorar qué tiene, cómo está su enfermedad de base, si puede permitir o no bajar un poquito la inmunosupresión. Desde luego, si se puede en parte bajar la inmunosupresión, pues siempre será más fácil combatir al virus. Muy bien. El moderador seguro que tiene una opinión al respecto. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la población VIH, todo lo contrario, hay que mantener el tratamiento antirretroviral, y en otras poblaciones, los pacientes oncológicos hay que individualizar, porque es más importante, y de hecho hay pacientes oncológicos en este momento ingresados con COVID y se mantiene el tratamiento. Eso es muy importante. Una de las preguntas que nos hacen epidemiológica es un compañero de Andalucía que nos pide datos de Madrid. Yo creo que la doctora Calvo es la persona más autorizada para contestar. Datos. Pues vamos a ver, en Madrid llevamos testados muchos pacientes, cerca a lo mejor de 1000, muchos. Como digo, las cifras sí que son parecidas a lo que se ha comentado hasta ahora, de como el 1%. Llevaremos positivos probablemente alrededor de 80 niños, entre los que hemos reclutado, o la serie de hospitales que estamos haciendo una base de datos común para ver qué datos tenemos, y hospitalizados andarán por los 60 aproximadamente en Madrid, es más o menos lo que tenemos. Y como digo, neonatos y lactantes muy frecuentes, y luego el otro grupo pues son niños mayores con neumonías. Muy bien, andamos ya con el tiempo justos. Yo encantado de continuar, pero no sé si podemos continuar 5 minutos más. Vale, fenomenal. Una pregunta que nos hacen desde Chile es si habría reinfección por SARS-2, por COVID-19 en el futuro en los niños. ¿Se plantea una reinfección o dejaría inmunidad? ¿Qué os parece? Porque no lo sabemos. Eso no está claro hoy por hoy, no sabemos. Que algo de inmunidad va a dejar, seguro. Que el virus puede mutar, también, y a lo mejor el año que viene la cepa que tenemos no es la de este, con lo cual pues se podría uno volver a infectar, pero yo creo que es prematuro ahora mismo decir eso. Efectivamente, no se sabe, es un virus totalmente nuevo. Nos puede servir la experiencia del SARS del 2002-2003, y se ha visto que por lo menos a los 2 años había anticuerpos neutralizantes, lo cual no quiere decir que ocurra con el COVID-19. Pero yo creo que es una experiencia que nos puede servir, ¿no? Es esperable que en el otoño se habla de que haya un segundo rebrote de la epidemia, pero bueno, una alta tasa de la población, un alto porcentaje estará ya inmunizado,
y esperemos que no tenga las consecuencias epidemiológicas que está teniendo lo de ahora. Que sean infecciones más leves. De acuerdo, muy bien. Bueno, una de las preguntas que nos hacen en relación a la UBI, en caso de ingreso en UCI, el acompañamiento por parte de las familias, ¿cómo se realiza? Bueno, pues lo que está establecido a nivel también de la OMS y de nuestra sociedad es que los niños tienen derecho a estar acompañados por sus padres o viceversa. Los padres tienen derecho a acompañar a sus hijos cuando ingresan en las UCIs, incluido durante esta epidemia. Evidentemente, ahí luego habrá que intentar adaptarse a los medios en los que estamos. Si tenemos una UCI, yo tengo la suerte de que estén en boxes aislados y con capacidad de poder mantenernos ahí 24 horas, incluso lo hemos hecho con un paciente. Luego, la realidad es que probablemente haya que restringir las visitas, pero la idea es que ellos deben de, protegidos, pero deben de estar con los niños. Muy bien, otra pregunta para el doctor Vázquez es en relación a los filtros que se utilizan en respiradores, en asa inspiratoria y expiratoria. ¿Se han utilizado máscaras de snorkel en niños? Bueno, los filtros, claro que hay que colocar los filtros de alta eficiencia, ¿no? Que en las dos ramas hay que utilizar no los filtros de humidificación, sino los de humidificación que añaden además potencial antibacteriano y antivírico, que no son todos, van una serie de códigos de colores que cada uno debe de saber reconocer para no equivocarse. Esto es importante. Y respecto a las cámaras de snorkel, viene un poco a propósito de, en el mundo del adulto, la incapacidad de poder asistir en las UCIs al volumen tan enorme de pacientes que tienen. Entonces están intentando plantearse soportar en muchos de estos enfermos en la planta con algún tipo de soporte de presión, que es lo que realmente necesitan estos enfermos, no solamente el oxígeno, sino la presión. Entonces están diseñando una serie de piezas adaptadoras de resina. Hay que tener mucho cuidado porque una de esas resinas son tóxicas, hay que saber exactamente cuáles son las que hay que utilizar. En concreto, las que utilizan a nivel de prótesis dentales son las adecuadas para que poder adaptar ahí el flujo continuo a las cámaras de snorkel. Pero hasta donde yo sé, todavía, por lo menos en mi hospital, no se está usando. Sí se está desarrollando el programa de tenerlas y prepararlas, pero aún así todavía no se han usado. Muy bien. Mucho cuidado con todos estos inventos. Otra pregunta que nos hacen, que es muy interesante, es en relación a la positividad de la PCR varios días después de la desaparición de la sintomatología. ¿No se debe a la eliminación de fragmentos de ARN inactivo, más bien? ¿O realmente significaría que no implica replicación activa del virus? Claro, eso no lo sabemos. Es muy posible que una PCR positiva no signifique que sea un virus activo. Eso nos pasa en todas las infecciones. Y en esta puede ocurrir igual. Yo creo que en este sentido hay algún dato tranquilizador. O sea, se ha hablado mucho de la posibilidad de una reinfección en un paciente curado, ¿no?, en China. Y concretamente se ha visto que la negatividad de la PCR puede existir al cabo de unos días y luego ser positiva a títulos bajos. Lo que está claro es que la viremia, la eliminación del virus es sobre todo en los primeros días. En torno al quinto o sexto día es el máximo pico de virus y luego va decayendo poquito a poco, de manera que la inmensa mayoría de la población sana, de la población inmunocompetente, en torno al 10º día ya deja de eliminar el virus. Pero se ha visto, por ejemplo, que el virus puede estar en las heces varias semanas después, pero no se sabe cuál es el significado, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado a las 9:10. Encantados de estar con todos vosotros. No sé si podemos continuar, hacer alguna pregunta más. Yo enviar mucho ánimo a la gente que está trabajando, a los médicos, a las enfermeras que están ahí a pie de cañón todo el día y a todos los equipos de gente que se está volcando, ¿no?, en intentar sacar adelante esta auténtica catástrofe, ¿no?, que estamos sufriendo. Muy bien, pues nada, me uno al sentimiento un poco de todos y os damos las gracias por vuestra atención. Sentir no poderos contestar porque hay que decir que de momento han entrado 252 mensajes y es imposible contestar a todos. Hemos intentado, bueno, pues contestar lo que hemos podido, ¿no?, dentro de las dudas que todos tenemos a diario y de lo que estamos aprendiendo. Y bueno, pues nos tranquiliza efectivamente que en los niños la enfermedad es más leve que en el adulto, pero no menos contagiosa. Pero evidentemente es fundamental el trabajo de todos. Aquí el confinamiento, por duro que sea, es absolutamente imprescindible para cortar un poco la epidemia que nos está, desde luego, llevando por la calle de la amargura. Desde luego, estamos sufriendo enormemente todos. Esperamos que en las comunidades autónomas o en otros países donde no habéis empezado la epidemia de la manera tan intensa que tenemos nosotros, que lo consigáis controlar y que seáis tremendamente estrictos con las medidas preventivas, porque es la única manera de que no tengamos las consecuencias que estamos teniendo en nuestro país. Pues nada, por mi parte nada más. No sé si queréis añadir algo.
Muchas gracias a todos por vuestra atención y también agradecer a GSK el apoyo logístico que nos ha permitido hacer esta sesión conjunta. Muchas gracias.